a darle un repaso. Estoy esperando que lleguen los muchachos. Llegue Luis y Israel y los demás. Para que podamos ver las tres caras de la moneda, ya que este pasaje tiene cuatro interpretaciones en el cristianismo. El catolicismo también tiene una o dos, creo que es. Así que estoy esperando que los muchachos lleguen eh, para que mostremos todas, para que la abarquemos todas, hagamos un estudio completo y entonces podamos decidirnos con la Biblia cuál es la interpretación correcta para este pasaje tan difícil y tan controversial en el mundo cristiano. Lo primero que hicimos fue leer un poco, no sé si acuerdan, el lunes que estuvimos leyendo un poco de lo que es el contexto del pasaje. El pasaje está hablando de los privilegios y la recompensa de sufrir por Cristo. Este es el contexto del pasaje como tal. No se está refiriendo al estado de los muertos el pasaje. No se está refiriendo al infierno tampoco. No se está refiriendo a nada que no sea al privilegio y la recompensa de sufrir por Cristo. Y en ese mismo orden, entonces, Pedro añade lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Claramente, Pedro sigue haciendo referencia a el privilegio que tuvo Cristo de sufrir por nosotros, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, el justo por los justos, para llevarnos a Dios. Ven que Pedro sigue la continuidad del contexto. Pedro no lo corta ni nada por el estilo. Sigue todavía hablando del sufrimiento de Cristo. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Esto fue lo que estuvimos estudiando, lo que estuvimos desglosando como tal. También vimos un poco de a dónde van los muertos cuando mueren, que no van los muertos no van a la prisión, se podría decir, de demonios, ni nada por el estilo, ni van al infierno, sino que hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Todo eso lo vimos ya, lo desglosamos también. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Por ende, los muertos, aunque no se está hablando de muertos en el pasaje bíblico, pero las personas lo interpretan así como que es muertos y algo, ahí se está hablando de espíritus, no con muertos, nada por el estilo. Con el sudor de tu frente comerás y pan. Se acaba de conectar mi hermano Israel. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y vemos claramente otro principio de que cuando el hombre muere se vuelve polvo, no va al infierno ni su alma va a ningún sitio, sino que vuelve al polvo donde fue tomado, y el espíritu va a Dios, el que lo dio. Lo hice un poco más bajo por aquí. También vimos que la muerte es considerada como un sueño, por eso en Juan 11:11 nos lo dice de esta manera. Pablo también considera la muerte como un sueño. Y es algo interesante lo que nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 29, y de la manera que está establecido para que todo hombre que muera una sola vez y después el juicio. Así que cuando el hombre muere no va al infierno ni nada por el estilo, sino que está en el sepulcro esperando resucitar nuevamente para el día del juicio, para Jesús darle la recompensa a cada uno según sus obras. Hermano mío, un placer que estés por aquí en Israel. Bienvenido, bendiciones. Saludos, mi hermano, saludos a los demás. Bendiciones para todos. Bendiciones, bendiciones, hermano mío. Bien, continuamos. Estoy dándole un repaso, hermano mío, de lo que estuvimos estudiando como tal.
Oh, está bueno, está bueno. leyendo un poco para que no nos salgamos del contexto como tal. Ya esto lo leímos, claro está. Ok. Fue y predicó, viene del verbo keruso, de afinidad incierta, proclamar como proclamador público, específicamente verdad divina, entre paréntesis el Evangelio, predicar, pregonar, proclamar, publicar, heraldo o divulgar. Esto es lo que significa fue y predicó. Mi hermano José, bienvenido, un placer, hermano mío, que estés por aquí con nosotros. Bien, esto es lo que significa predicar. Y vimos en los pasajes anteriores, en cuanto al ser humano cuando muere, de que su obra no, ya fenecieron ya, como nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 9. No piensa, no razona, no hace nada, no está consciente. Es tal que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se considera la muerte como un sueño, un estado inconsciente donde tú no escuchas, por más que te hablen, tú no vas a entender nada que te prediquen, tú no vas a entender nada porque tú estás muerto. Toda tu memoria y tu pensamiento y tus emociones y todo fenecieron ya. Por ende, tú no puedes, estando muerto, escuchar la voz de nadie, ni tampoco razonar porque tu cerebro no está en funcionamiento, tú estás muerto. Ok, eso lo leímos ya otra vez. Espíritus, esto ya lo leímos también, pero es bueno darle otra releída para que no haya ninguna confusión en cuanto a los espíritus de los cuales se está hablando aquí. Neuma viene del griego neuma, significa viento, aliento, espíritu. Por eso podemos ver Lucas capítulo 8, versículo 55, Números capítulo 5, versículo 14 también. El aliento es una de las características distintivas de los seres vivientes. ¿Por qué es una característica de un ser viviente? Porque un muerto no respira. Un muerto no respira, no tiene aliento de vida. Por eso es una característica solamente de las personas vivas. La misma palabra da de notar de que fueron personas a lo que se le fue y le predicó aquí. No fueron espíritus como la gente lo piensa, o almas, o muertos que estaban en el infierno, como tal. El aliento es una... Okay. El aliento, espíritu, ok. El aliento es una de las características distintivas de los seres vivientes, pero aquí, debido a una sinécdoque, figura de retórica en la cual una parte de algo se toma como el todo, neuma podría significar sencillamente persona. Compárese con 1 Corintios capítulo 14, 16, versículo 1, donde mi espíritu significa yo, y Gálatas capítulo 6, versículo 18, 2 Timoteos 4, 22, etc., donde vuestro espíritu o tu espíritu significa vosotros o tú, según Filipenses capítulo 4, versículo 23, Hebreos 12, 9, Hebreos 12, 23, Números 16, 22, Números 27, 16. Entonces, espíritu, en el contexto que se está hablando aquí, hace referencia a persona como tal. Persona viva, no muerto, ni un alma tampoco. Por lo tanto, esos espíritus pueden ser considerados como seres humanos vivos. La primera parte de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, indudablemente los identifica como personas que vivieron en la tierra inmediatamente antes del diluvio. Eran seres humanos vivos, tan ciertamente como lo fueron las 8 almas, que es una traducción de la palabra suje, de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Seguimos dándole otra leída a lo que vimos. Ok, eso lo vimos nuevamente. Ok, luego Pedro añade lo siguiente. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, mis queridos hermanos, es una representación del bautismo. Porque cuando tú mueres al yo, tú resucitas en una nueva persona. Simbólicamente tú resucitas en una nueva persona. Ya tú estás muriendo al yo, a la vieja carne. Y aquí las cosas comienzan a ser nuevas en Cristo Jesús. Así como Cristo murió por nosotros y resucitó. El bautismo también representa lo mismo. La fuente de bronce, que era donde se lavaba las manos se lavaban los sacerdotes y todo eso, hace referencia a la resurrección de Cristo Jesús también. Es el segundo mueble del santuario que uno encontraba cuando entraba por la puerta del frente. Era el segundo mueble. Era una tinaja, se podría decir. Se llama el altar de bronce porque fue construido con los espejos de las mujeres y eso. Hace una representación del bautismo, que Cristo nos lava con su sangre, nos limpia y somos nueva criatura, somos una nueva persona en Cristo Jesús. Por la resurrección de Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Proseguimos. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda a los muchachos? De lo que esto fue lo que estuvimos desglosando el lunes. No sé si ustedes trajeron leña nueva para ello. Para que sigamos compartiendo. Bueno, hermano mío, en un momento, perdón por entrar así, me encontré en un momento que estoy medio ocupadito ahora, pero desde que me desocupo en un ratico, voy a hablar lo que entiendo sobre este tema, base bíblicamente, ¿entiendes? Ok, perfecto. Perfecto, hermano mío, gracias. Miren lo que encontré aquí, no sé si Israel tiene algo que decir, o Carla, concerniente a lo que hemos leído. Por ahora no, en mi caso. Ok. Perfecto. Miren lo que encontré aquí en el comentario de la Biblia Plenitud. No sé si es una Biblia... No es católica. Creo que es protestante esa Biblia. Creo que este comentario es protestante, si no me equivoco, creo que sí. Miren lo que encontramos aquí en este pasaje. Este pasaje, sin duda, difícil de comprender, fue clarificado para sus primeros lectores. Fue clarificador, para sus primeros lectores. Ha sido objeto de diversas interpretaciones. Probablemente se refiera a la proclamación de Cristo, mediante el acontecimiento de su resurrección, de los frutos de su triunfo a los espíritus encarcelados, espíritus de demonios. Aparentemente, estos espíritus estaban también sujetos a la corrupción del mundo en el día de Noé. Interesante que aquí no se está hablando de personas, aquí en este comentario se está hablando de espíritus solamente. O sea, la traducción no la traduce como neuma, que significa persona, en este caso. Adelante, hermano mío. Yo quería comentar algo, ministro, con respecto al versículo. Yo creo que tú estás hablando un poco sobre el versículo 21, que habla sobre el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sí. Tú sabes que ahí Pedro hace una pequeña comparación con respecto al acontecimiento de Noé. Sí. Y la comparación consiste en tú sabes que Noé y su familia fueron salvos por el agua. O sea, él básicamente hace esa comparación. Y hace como que una comparación en relación al bautismo, que nosotros también somos salvos por el bautismo. Pero
en el punto que él hace énfasis en el hecho de que el bautismo no tiene significado si Cristo Jesús no hubiese resucitado. Tuve que más adelante, por eso él habla, al final de este versículo 21, él dice, por la resurrección de Cristo. Exacto. Y de la misma forma, el acontecimiento de Noé, si Cristo no hubiese, ¿me entiendes? No se hubiese ejercido o llevado a cabo en su totalidad el plan de salvación, de nada habría valido el hecho de que Noé y la familia se salvaran del diluvio. Exacto. ¿Me entiendes? El énfasis, un énfasis muy marcado aquí, es la idea de que Cristo Jesús resucitó. Y mira, ¿qué tan importante es? Porque Pablo, no me acuerdo en qué capítulo está en Corintios, que él habla sobre eso. Él hace referencia discutiendo con los fariseos, con este grupo de judíos que no creen en la resurrección. Los saduceos. Los saduceos, exacto. Uh-huh. Y él discutiendo con ellos, diciendo que vana es la fe de aquel que cree que no es resurrección. O sea, que van a ser, y es una realidad. Uh-huh. Si uno no cree que Cristo Jesús resucitó, y ese es el acontecimiento que marca toda la diferencia. Exacto. Si Cristo Jesús no hubiese resucitado, viejo, de nada valdría que estuviéramos aquí nosotros. Vana es nuestra fe. Hay, exactamente, vana es nuestra fe. Uh-huh. Y hay evidencias contundentes que uno tiene que encontrar a la luz de la Biblia para poder afianzar su fe en cuanto a eso. Porque esto es una cuestión, porque hay mucha gente, hay muchas ideas filosóficas, hay un montón de cosas raras ahí, de teorías que la gente busca para justificar o para negar este hecho. Uh-huh. Y es importante eso, es importante ver que lo que le da significado al hecho de que nosotros somos cristianos es la idea de que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Y así mismo como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él si morimos cuando Él venga en su segunda venida. Exacto. Sabe que nosotros tendremos 2 resurrecciones. Tenemos 2 muertes y 2 resurrecciones. Puede que uno tenga una sola para el tiempo del fin, pero la gran mayoría tendrá 2 resurrecciones. Primera es cuando tú te bautizas, tú mueres al viejo hombre automáticamente y resucitas en una nueva criatura. Dios comienza a trabajar en ti. Dios comienza a ser una nueva criatura de ti. Y para el tiempo del fin, así como nos dice Pablo, que es aquí un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay otra muerte ahí. Claro. Otra muerte para el ser humano, otra muerte para el verdadero cristiano. Y fíjate que todo ser humano necesita morir en esa muerte que tú mencionaste anteriormente, a esa muerte a la carne, a las cosas del pecado y todo eso. Todo ser humano necesita morir a eso. Si no muere de esa forma, que no se aliste, que no va para el cielo. O sea, es algo, y esa muerte se ve cuando tú tomas la decisión de aceptar la vida, que es Cristo Jesús. Exacto. ¿Entiendes? Si tú aceptas a Cristo Jesús, te está diciendo que yo coloco mi yo a un lado y acepto a Jesús, coloco todo lo que me merezco, que es la muerte y todas esas cosas, y acepto a Cristo Jesús, que es la vida y todo lo que con Él conlleva. Exactamente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, está muerto, no tiene la vida, no tiene la vida. Es así de fácil, es así de simple. El cristianismo es así de simple. Hoy en día, el ser humano necesita vida. El ser humano cree que está vivo, pero en realidad está muerto. El ser humano cree que está vivo porque respira, pero la real vida no la tiene, que es Cristo Jesús. Por eso nosotros somos llamados a testificar del Evangelio eterno, a dar esas buenas nuevas de salvación a un mundo que perece, a testificar con nuestras vidas de lo que Cristo ha hecho en nosotros a través de su resurrección, porque si Cristo nos resucitó, en vano es nuestra fe. Y así es, hermano mío. No sé si alguien más tiene algo que comentar. No sé si Isael por ahí o Carla tiene algo que añadir en cuanto a lo que estamos hablando. Ok, bueno pues entonces continuamos con el comentario. Vemos aquí.
Aparentemente estos espíritus estaban también sujetos a la corrupción del mundo en los días de Noé. Nos manda Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Entonces, si nos vamos a Génesis capítulo 6, del 1 al 8, no se está hablando de espíritus, sino de personas como tal. Entonces, si tomamos esto literal, lo del comentario de la Biblia Plenitud, como espíritus de demonio, no le estamos dando el crédito a la misma palabra espíritu. Porque el contexto nos está diciendo de que realmente son espíritus. Ellos en la Biblia ponen el capítulo 1 de 6 de Génesis, en el cual se está hablando de personas, literal, no de espíritus. Segunda de Pedro 4:5 también, y Judas 6 también está hablando de espíritu, de personas como tal, no de espíritus literales así. Sí, amén, hermano mío. Yo supiera que yo estaba estudiando el tema el lunes, me puse a investigar, a profundizar un poquito más. Sí. Me puse a escuchar la prédica del pastor Bohr sobre el tema. Uh-huh. Y fíjate que el pastor Bohr, él da una aplicación a ese versículo de espíritus encarcelados, diciendo que ahí como que habla de los demonios. Ajá. Como Luis estuvo hablando el otro día. Sin embargo, como tú dices, y era esa postura que yo también tenía, que es la misma que tengo todavía, ahí en ese versículo específico hace referencia a personas literales. Exacto. No personas como el concepto católico de que están espíritus por ahí abajo, No. en el infierno, no, nada de eso. Sino personas literales, porque el contexto claramente habla acerca del acontecimiento del diluvio. Exacto. Ahora, ¿a qué se refiere con la idea de espíritus encarcelados según ese contexto? Bueno, hay varios textos bíblicos que presentan la condición del ser humano una vez que está lejos de Dios. Exacto. Que es una condición encarcelado por el pecado. Y hay ciertos versículos bíblicos que son bien llamativos en cuanto a eso, que te lo voy a leer brevemente, si me permite. Adelante, ¿No me permite adelante. leerlo, ministro? Oh, pero hermano mío, ¿cómo le voy a negar desenvainar la espada de doble filo? Bueno, pues déjame leerte algunos versículos que yo estaba... Adelante, si usted quiere me puede decirlo, yo lo pongo aquí para que todos lo vayamos leyendo. O bueno, búscate el versículo de... Déjame ver. ¿Qué Biblia quiere que lo busque? No, cualquier Biblia, no importa. Ok, adelante. Déjame ver, se me piden los versículos. Oh. Oh, sí, míralo aquí. Ok. Déjame- Bueno. Ok, Isaías, Ajá. déjame ver. Sí. Isaías 42:7. Búscate Isaías 42:7, también puedes buscarte Isaías 61:1. 42:7. Ok. Ajá. Ujú. Y escúchalo, lee lo que dice ahí. Nos dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Exactamente. Fíjate que aquellos que estaban encarcelados, en aquellos espíritus encarcelados, que como sabemos según el contexto hace referencia a los antediluvianos, Ujú. ellos estaban encarcelados por el simple hecho de que no habían aceptado al Señor, ni su llamado, ni nada de eso. Exacto. Y fíjate que aquí en este versículo hace referencia a lo que en este versículo de Isaías 42 hace referencia a lo que el pueblo de Israel debía de ser para las demás naciones. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. De abrir los ojos a los ciegos, ¿me entiendes? Cosas así. También hace referencia a lo que Cristo Jesús vino a hacer a la tierra, Exacto. que es sacar de esa esclavitud en la cual el pecado nos pone o nos tiene a nosotros. Exactamente. Fíjate, en esta versión que yo tengo acá, Ujú. la nueva traducción viviente, oye cómo lo dice: abrirá los ojos de los ciegos, pondrá a los cautivos en libertad. Ahora, ¿a cuáles cautivos? Jesús vino a liberar a la gente que están presa en la cárcel. No. Bueno, imagino que también, claro que sabemos que Jesús puede hacer Sí, eso, sí, pero sí. sabemos muy bien que a lo que habla aquí es acerca de aquellas personas que han sido cautivas o han estado cautivas en el pecado, y eso es toda la humanidad, porque todo el mundo está en el mismo barco montado. Exacto. ¿Entiendes? Una vez que aceptamos a Cristo, venimos a ser a salir Libres. de esa cautividad en la cual el pecado nos tiene, Ujú. a libertad. Por eso Jesús dijo,
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oye, qué bonito eso. Exactamente. Y fíjate que sigue diciendo, soltando a los que están en calabozos oscuros. ¿Quiénes son esos? Lo que andan en tinieblas, lo que andan en tinieblas espirituales. Exactamente. Todo ser humano que está en tiniebla, si acepta a Cristo Jesús y su llamado, indudablemente lo va a sacar de ese calabozo de oscuridad en el cual él se encuentra. ¿Tú te imaginas a Isaías agarrando y sacando a todos los espíritus del calabozo, yendo allá al infierno, sacando a esos espíritus encarcelados y hacer un desastre por ahí? Por eso te tiene que dar un contexto amplio al pasaje. Claro. Y para corroborar contigo, tengo a mi hermano Luis también por aquí. Mi hermano Luis, bienvenido, hermano mío, un placer. Buenas noches para todos. Disculpen mi ausencia, que hoy No se preocupe, eminencia, usted es bienvenido siempre, a cualquier hora. Siempre, a cualquier hora. Otra cosa que quería mencionar, Yewe, Ok. es que lo que, por ejemplo, el pastor Esteban Bord dice, es cierto también. Sabemos muy bien Sí. que los espíritus encarcelados, que los espíritus, los demonios, también son espíritus encarcelados. Eso es algo Sí. claro que la Biblia lo presenta. Él da una serie de versículos que hacen referencia a esos espíritus encarcelados, que también se les denomina, son los demonios. Exacto. Sin embargo, yo creo que este punto es claro aquí en Primera de Pedro, porque Pedro hace alusión al acontecimiento de los antediluvianos. Exacto. Y yo entiendo, según ese contexto, que esa es a lo que Pedro se refiere, a esas personas, a esas personas que estaban encarceladas en el pecado, quienes no aceptaron el llamado del Señor de entrada al arca y todas esas cosas, y que por ende se perdieron. Oye lo que dice, tú tienes Isaías 61:1. Sí, lo tengo aquí en pantalla. Bueno, pues léalo, ministro. Ok. Nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Fíjate cómo lo dice ahí nuevamente, la función que Jesucristo cumple. Exacto. Proclamar libertad a los cautivos, ¿entiendes? La misma idea. Todo aquel que acepta a Jesucristo es liberado del pecado, es libertado del pecado. Exacto. Y fíjate lo que dice, brevemente te voy a leer Lucas 4:18. Bueno, es el mismo versículo, es cuando Jesucristo proclamó en el templo, cuando leyó este texto bíblico. Sí. Pero fíjate que es claro entender esto por la idea del contexto, como refiero. Pero también es claro lo que en el caso de Luis, que él presentó esa parte, que es algo bíblico también, el hecho de que los espíritus encarcelados hacen referencia a los demonios. Hay muchísimos textos bíblicos que hacen referencia a eso. Como el de Judas 1:6, que hace referencia a que Dios ha guardado en prisiones eternas para el día del gran juicio a aquellos que no guardaron, a aquellos ángeles que no guardaron como que se alejaron de Dios y todo eso, ¿me entiendes? O sea, es algo que está implícitamente claro en la Biblia. Pero a lo que yo hago referencia es a la idea de que Pedro aquí habla acerca de esos espíritus encarcelados, de esas personas antediluvianas que no aceptaron el llamado de Dios y que como consecuencia a su rechazo a ese llamado se perdieron. Y es lo que nos puede pasar a nosotros si rechazamos el llamado que Dios nos ha hecho de venir a él. Exactamente, hermano mío. Yo tengo esas dos posturas, la de Luis y esta que acabamos de ver, porque Pedro le enfatiza las dos. Y eso vamos para allá en un rato. Cuando Isael me comente lo que quiere comentar, que tiene la mano arriba. Adelante, Isael. Luego le damos luego de que yo lea un versículo, después Isael, entonces le damos la palabra a Luis también. Sí, gracias, Joel. Te quería comentar que siempre ese tipo de textos las personas lo usan para su conveniencia. Sí. Ejemplo, cuando Jesús habla en Mateo 24 a sus discípulos de los acontecimientos que iban a suceder para el fin del mundo, sí, ellos dicen que eso no es para el fin del mundo, sino para los apóstoles, porque Jesús estaba hablándole a los apóstoles. Sí. Sorry. Pero cuando Jesús dice que Él va a preparar moradas al cielo, a ellos dice que para ellos.
Pero Jesús le está hablando a los apóstoles también. Exacto. So, la persona usa mucho ese tipo de textos para ello corroborar sus ideas, sus creencias. Ujú. Pero la misma Biblia es clara, no hay que darle tanta vuelta a la Biblia, porque la Biblia es clara. Quiero leer estos dos versículos antes de darle la palabra a mi hermano Luis, que nos dice en Juan capítulo 8, versículo 31, que es un capítulo tremendo, donde Jesús está dándole cátedra a los más eruditos de allá, de ese entonces, a los fariseos y a toda esa gente letrada. Cristo le está dando cátedra, le está dando con lo mismo que ellos están proclamando tener. Nos dice, y dijo Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué la verdad lo iba a hacer libre a ellos? Pero ellos no estaban encarcelados como tal. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Oye, ellos tienen razón. En cierto punto, pues ellos no estaban presos, pero ellos eran esclavos. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Clarísimo de cómo el pecado puede encadenar a las personas, puede encerrarlos en esas prisiones imaginarias, se podría decir, de tinieblas. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios, que es la lámpara que los alumbra en todo momento. Y es el mismo estado en el cual estaban los antediluvianos. Es el mismo estado en el cual va a estar el mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. Nos dice Mateo capítulo 24, versículo 36. Eso. Entonces es el mismo concepto como tal. Pero el comentario del espíritu de profecía también habla con referencia a eso mismo. Pero antes quiero darle la palabra a mi hermano Luis, que tiene la mano levantada, antes de continuar. Hermano Luis, adelante. Sí, muy buenas noches para todos. Buenas noches, hermano. Realmente, escuchando las dos posturas que presentamos nosotros, yo quisiera aclarar algo importante. Es que en cuanto a saber o no el significado del espíritu encarcelado, no es un tema tan, es decir, tema de salvación. Lo que nosotros queremos descubrir realmente es que, o saber o demostrar es que esos espíritus no están en el infierno, no son personas Claro. que andan en el aire, que andan fuera del cuerpo, esas cosas. Sí. Pero, ¿por qué me voy por la postura que planteé hace unos días? Okay. Lo primero que nosotros debemos entender, el apóstol habla de que Jesús fue en un cuerpo literal que podía ver a predicar este espíritu. Porque el texto dice que Jesús fue muerto en la carne, vivificado por el espíritu, en un cuerpo espiritual. Es decir, Jesús literalmente proclamó algo. Eso es importante. Okay. Y Jesús fue de manera personal a proclamar eso. Realmente, ese es el número uno. Hay algo interesante del texto, por eso le dije que estaba como, porque lo había estudiado hace mucho y no tenía los argumentos de los cuales yo me basaba. Okay. Hay algo interesante del texto, y es la palabra cuando dice, en el cual también fue. Esa palabra fue, en el original griego, es traducida según el contexto como subir. O sea, Jesús literalmente, en el cuerpo que resucitó, subió. Sí. ¿Me voy a entender? Sí. Que es la misma palabra que se utiliza en el versículo 22 cuando dice, quien habiendo subido al cielo, o sea, la palabra subido también es la misma palabra que se utiliza como fue, porque Jesús ascendió. Eso es importante, literalmente. Por eso es que en principio descarto que Jesús haya ido a los antediluvianos y en presencia, él mismo en presencia le haya predicado. No, todo el mundo lo descarta eso. Otra cosa, porque dice que fue, o sea, subió en el cuerpo que él resucitó. Eso es importante. También es importante entender que el apóstol Pedro tenía dos temas principales ahí.
que uno fue la persecución que estaba afrontando la iglesia, si leemos el contexto más arriba, Sí. y el bautismo. ¿Qué pasaba con la iglesia? La iglesia como que se estaba arrepintiendo de haber recibido el bautismo en Cristo, porque estaban siendo perseguidos y matados. Entonces el apóstol le dice, miren, a la verdad Cristo padeció también y fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. El apóstol lo que le está diciendo a la iglesia ahí en ese sentido es que Cristo padeció también igual que ellos, pero Jesús al momento de resucitar proclamó algo muy importante, y fue que él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y por mí ellos también vivirán. Nota qué interesante esa proclamación de Cristo cuando resucitó. Por eso dice también, y esto es importante destacar, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Oye como dice Jesús, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nota que interesante, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En una ocasión Jesús también dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Pero fuera de qué? Fuera de el dominio y la potestad que tenía, pues Jesús iba a vencer a la muerte, iba a resucitar y le iba a proclamar a Satanás y sus demonios que él es el que tiene el dominio y el poder. Amén. Por eso el apóstol, al terminar el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por eso el apóstol termina diciendo eso, porque lo que Jesús proclamó al resucitar fue que él era la resurrección y la vida, y que Satanás ya no tenía dominio y potestad sobre él. Dice el Espíritu Profecía en el estado de todas las gentes, que aunque ahí habían 2 guardias romanos cuidando la tumba, ahí habían ángeles también poderosos, ángeles malignos, muy poderosos, custodiando la tumba, porque no querían que Jesús resucitara. Y de paso tuvo que venir un ángel sumamente poderoso a resucitar a Cristo y decirle, mira, tu padre te llama. Nota que interesante, y al momento de resucitar, entonces él proclama esto, que eres la resurrección y la vida. Ahora bien, en el primer tema, como le dije, el apóstol está hablando de los padecimientos de la iglesia, y por eso le hace la salvedad de que Cristo a la verdad sufrió, padeció, murió en la carne, pero fue vivificado en el espíritu, dando a nosotros la esperanza de que también seremos vivificados en el espíritu. Ahora bien, noten que en el versículo 20, 21 en adelante, él habla del bautismo. Sí. Él habla del bautismo. Voy a leer la segunda parte del versículo 20. Voy a leer el 20. Los que en otro tiempo se obedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, se los dio a Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Ustedes saben que el agua realmente destruyó a los antediluvianos, pero el texto dice que esas aguas salvaron a Noé. Lo que el apóstol está haciendo enseñanza allí, según el contexto, es que al igual que los cristianos que estaban allí, Noé también fue salvado por el bautismo, porque el bautismo es símbolo de dejar una cosa vieja y entrar en un nuevo plano. Es decir, o lo que es la resurrección de Cristo Jesús, o la fuente de bronce, que es lo mismo que la fuente de bronce y la resurrección de Jesús. Exactamente, por eso también la Biblia resalta que el pueblo de Israel fue bautizado en el mar, cuando se abrió el mar. Exacto. No fue porque el pueblo se bañó en el mar, sino que al momento de cruzar el mar dejaron una vida antigua, es decir, dejaron Egipto atrás y tuvieron una nueva vida que el Señor les iba a brindar. Entonces el apóstol dice, al igual que Noé también, que las aguas los salvaron, es decir, como que lo bautizaron, porque los libró de una antigua vida, de un antiguo mundo, y los hizo nacer de nuevo. Entonces él dice en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia de Dios por la resurrección de Jesucristo. Exacto. ¿Tú vas notando? Ahora, el apóstol Pablo también, aunque cruza los 2 temas, él está hablando de 2 temas distintos. Los apóstoles tomaron bien claras las palabras de Jesús, que dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, al igual que toman como ejemplo la destrucción de Sodoma y Gomorra, como lo que va a acontecer con los impíos cuando Él venga. Siempre los discípulos
si ustedes pueden leer sus cartas detenidamente, enfatizan esos dos temas, y el apóstol enfatizó esos dos temas. Por ejemplo, noten por qué yo digo que el apóstol está enfatizando dos temas distintos, aunque aparentemente los está ligando. Miren lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Escuchen cómo eso tiene como una conexión, que es como que se puede hacer una analogía de los dos textos. Dice de la siguiente manera: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A quién no perdonó Dios en primer lugar? ¿Los ángeles? A los ángeles. Sí. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ustedes ven cómo el apóstol enfatiza los dos temas de manera distinta. O sea, habló de los ángeles y habló ahí cómo Dios no perdonó a esos ángeles y los guardó en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Pero también enfatiza el otro tema, que es de Noé. Es decir, aunque el apóstol liga los dos temas, se está refiriendo a dos temas distintos, solo que en esta ocasión él los utiliza para enfatizar lo que yo le dije, que primero el padecimiento estaba cursando la iglesia, y en segundo lugar, enfatizarles el bautizo que ellos habían tenido en Cristo Jesús. Es muy importante recalcar también que realmente la prédica que se le hizo a los antidiluvianos realmente fue una prédica, porque Dios no puede salvar a nadie sin ignorancia, pero los antidiluvianos ya habían cometido el pecado imperdonable, que fue rechazar al Espíritu de Dios. Según Génesis 6, los pensamientos de los antidiluvianos era de continuar mal. O sea, ya los antidiluvianos no tenían esa capacidad o el deseo de buscar a Dios o conocerle, porque ya habían cometido el pecado imperdonable. De paso, el relato del Espíritu de Dios dice que muchos creyeron, pero que después eso se les fue, sí, porque no podían sentir el deseo de verdaderamente estar con Dios o conocer a Dios, y solo Noé y su familia se salvó. Eso es importante. Otra cosa importante es que la palabra predicar allí no se traduce en el original como una prédica para salvar, sino como una proclamación, que fue lo que yo dije antes. Fue como una proclamación que Cristo hizo para anunciarle a Satanás y sus demonios que él había vencido la muerte, y que ahora sus discípulos también tenían derecho a obtener vida aunque fuesen muertos. Eso es muy importante. Y a los que realmente en la Biblia al estudiar nosotros podemos encontrar es que los demonios están prisioneros, y la prisión en la que ellos están prisioneros es aquí en la tierra, rondando en los cielos. Por eso se le llama a Satanás como príncipe de las potestades de los aires, porque Satanás es el príncipe de los demonios que moran en los aires. Por eso dice el versículo que Cristo subió y le proclamó a ellos que están encarcelados. ¿En qué cárcel están encarcelados los demonios? En esta tierra. Esta es la cárcel de ellos. Ya los demonios no tienen posibilidad, o Satanás, como tenían, de ir a otro planeta a pregonar un mensaje o a ser representante de Dios. Oye, ¿por qué yo digo que es la tierra? Bíblicamente el apóstol avale esto. Por ejemplo, mira lo que dice aquí, mis hermanos. Okay. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Para qué están prisioneros los demonios? Para el día del juicio. ¿Y para qué está aguardada la tierra? Para que se cumpla qué cosa. El día del juicio. La sentencia de dónde? Del día del juicio. Y dice, y de la perdición de los impíos. O sea, los demonios, al igual que los impíos, están atados aquí en la tierra, reservados para cuando el Señor vaya a ejecutar su juicio. Diste un punto muy interesante, hermano mío, por el cual yo me rijo, ya que acepto las dos interpretaciones, por lo mismo que acabaste de decir ahora mismo resumido. Pero continúa. Tanto los demonios están sujetos
y tanto los impíos también, para el mismo acontecimiento que es el día del juicio. Entonces, otra final. No se escucha bien, hermano mío. Es, Creo que se cortó. Ok, lo Sa- sigo. No se escucha bien, hermano mío. Viste, cortaste. No se escucha. Parece que se le fue la señal. Bueno, vamos a esperar que llegue nuevamente, pero antes de que Luis continúe, quiero dar la bienvenida a mi hermano Junior, que está por aquí también. Y así, en lo que Luis llega, quiero añadir algo antes de dar la palabra a mi hermano Israel, que tiene la mano levantada, y a mi hermano José. Yo acepto tanto la posición que ha dado Luis como la posición que hemos dado nosotros, ya que en lo que yo he estudiado, en lo que he visto, tiene dos interpretaciones este mismo pasaje, las cuales las dos son bíblicas, se pueden aceptar correctamente, pero se tienen que aceptar juntas, no solamente una posición, porque si aceptamos solamente la parte de los demonios, entonces estaríamos dejando la predicación que se le dio a los antediluvianos, ya que de los antediluvianos es que se está hablando aquí el contexto. Y si dejamos de lado el contexto de los antediluvianos, no, y si dejamos el contexto de Cristo que se está hablando aquí, en cuanto al bautismo y en cuanto a la resurrección que ha hecho, y en cuanto a los ángeles que están sujetos a potestades y eso, cuando Él murió, que le quitó el trono a Satanás, también le estaríamos dejando de lado esa parte. Por ende, tiene doble interpretación. ¿Y por qué digo esto? Por lo que vamos a ver a continuación en el comentario del Espíritu de Profecía y en el comentario bíblico adventista también, en cuanto a eso. Pero antes quiero darle la oportunidad a mi hermano Israel brevemente y a mi hermano José también brevemente, en lo que llega Luis. Luis, cuando estés ready me avisas, hermano mío. Él se desconectó. Oh, wow. Parece que se le fue el internet. Adelante, Israel. Yo quería que Luis escuchara porque hay algo en lo que yo discrepo en cuanto a lo que él decía. Él mencionó en una parte, y quería estar completamente seguro de que él mencionó eso, Okay. de que como que Jesucristo subió como que en el cuerpo literal. Tú ves la parte que dice el versículo 19, dice, y predicó a los espíritus, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él mencionó en una parte, creo yo, entiendo yo, quería que él me lo confirmara eso. Él entró, ahora mismo lo puede preguntar. Él acaba de entrar. Oh, perfecto. Hermano No, Luis. él no aparece conectado. Ok, vamos a esperar que se conecte ahora. Está muy bueno el apartado que Luis dio. Está buenísimo, buenísimo. Mira, Carla, como tú ya mencionamos Carla ahorita, e Isael también pueden levantar la mano en caso de que tengan una pregunta y eso. Sí, Israel, discúlpame. Como tú mencionaste y hemos dialogado, la idea está implícita en la Biblia de que los espíritus encarcelados también se refiere a los demonios. Exacto. Sin embargo, a lo que yo hago referencia, o sea, la idea espíritus encarcelados aplica tanto para, como hemos dicho y como tú también lo corroboras, exacto, aplica tanto para seres humanos impíos como para los demonios. Para los espíritus encarcelados. Tiene doble aplicación, pero es el mismo acontecimiento. Exactamente. Es el mismo. Sin embargo, fíjate a lo que es el mismo eje, pero con dos diferentes eras. Una sucedió en el tiempo de Noé y la otra sucedió en el tiempo de Jesús. Una sucedió en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Fíjate dónde está mi discrepancia o donde yo no estoy muy de acuerdo. Okay. En dos puntos. Ajá. En la idea que creo que Luis presentó, no sé si se puede conectar después para que lo aclare. Él dijo que como que Cristo Jesús en un cuerpo literal fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjate por qué razón, y te lo voy a presentar con el texto bíblico, por qué razón yo discrepo con eso. Si tú te lees acá en el versículo 18, fíjate que ayer el lunes yo lo hablé eso, pero es bueno recalcarlo nuevamente. Y te voy a presentar en este punto las tres explicaciones bíblicas. Oh, ya se conectó. Oh, ya está ahí. Sí. Hermano mío, te desconectaste. Bueno. ¿Me escuchas? Israel quiere hacerte una pregunta, brother, para seguir con el tema. Hello, ¿me escuchas? Estamos aquí. Ok, Israel quiere hacerte una pregunta en cuanto a la que tú estabas exponiendo. No sé si terminaste como tal
Pero como quieran, Israel quiere hacerte una pregunta en cuanto a esto. Luis, yo quería preguntarte si con respecto a la parte que creo que tú dijiste, de que Cristo Jesús fue y predicó en un cuerpo literal a los espíritus encarcelados. ¿Tú dijiste eso o fui yo que entendí mal No. o cómo la cosa? No, antes, último punto, ¿Cómo? último punto. No entiendo lo que... ¿Qué fue lo que él dijo? No entendí. Último punto. No escuché, hermano mío. No escuché bien porque Teniendo problemas el internet. El En la hora buena está teniendo problemas el internet de Luis. Bueno, déjame entonces exponer la parte, ojalá y pueda escuchar lo que voy a exponer. Fíjate, y lo voy a explicar porque es necesario entender eso según como yo comprendo que la Biblia lo presenta. Bueno, no como yo lo comprendo, sino como la Biblia lo expresa. Escucha, Exacto. fíjate que yo entiendo que Cristo Jesús no fue en un cuerpo literal. Por eso hay varias confusiones acá. Si tú, y te lo voy a explicar de esta forma, si tú aplicas este texto bíblico del versículo 19, cuando dice espíritus encarcelados, a demonios en, qué sé yo, en la época de los antediluvianos, si tú lo aplicas de esa forma, habría un poquito de complicaciones en cuanto a ese punto, por el hecho de que, como yo creo que Luis decía, Cristo Jesús no fue en un cuerpo literal a predicar para allá, ¿entiendes? Y como Pedro aquí menciona, en el contexto del versículo 20, aquí se está hablando en cuanto a lo que aconteció en el tema de los antediluvianos y la época de Noé y todo lo demás, ¿entiendes? Y a quien se le predicó en aquel entonces a través del Espíritu Santo fue a los antediluvianos, ¿entiendes? Obviamente sabemos muy bien que una gente que está en contra de Dios y que no acepta el mensaje está poseída por demonios y cosas así, eso es claro, ¿entiendes? Alguien que está en contra de Dios está siendo influenciado por el espíritu maligno, por los malos espíritus. Sin embargo, a lo que yo quiero alucir aquí, esa es la idea de que aquí no hace referencia a que Cristo Jesús fue de forma literal o en un cuerpo físico a predicarle a esos espíritus. Y tú vas a ver por qué. Escucha cómo Pedro lo dice, y te voy a leer otras versiones bíblicas que está mucho más implícito. Cuando Pedro dice en el versículo, te voy a leer desde la parte del versículo 18 al 19, donde dice, siendo a la verdad muerto en la carne, hablando de Cristo Jesús que murió en la carne, pero vivificado en espíritu. Y fíjate que el versículo 19 dice más adelante, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, esa palabra en el cual, yo estuve explicando el lunes, que hace referencia o significa que Cristo Jesús fue en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo. Acuérdense que tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo conforman la deidad, tienen un mismo propósito y tienen el mismo enfoque en el plan de salvación. Cristo Jesús no fue en un cuerpo físico literal a predicar, sino que a través de su Santo Espíritu. Y escuchen cómo, yo le voy a leer otra versión, que lo tiene de manera más explícita todavía esta idea. Y escuchen cómo lo dice la nueva versión internacional 2015. Oye cómo lo dice. Él sufrió la muerte, hablando de Cristo, en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y ahora el versículo 19 dice, por medio del Espíritu, fíjate que no dice que Cristo estaba no, por medio del Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego en el versículo 20, aquí ya voy entrando a la idea de lo que he estado diciendo, que estos espíritus encarcelados no hace referencia a demonios, sino que hace referencia a personas en los tiempos de Noé, que eran los antediluvianos, ¿me entiendes? Noé también fue un antediluviano, pero obviamente hacemos referencia a aquellos que no se salvaron. Y oye como dice en el versículo 20 en esta versión, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Fíjate que esta versión lo presenta de una manera mucho más clara, como que más simple. Que en los tiempos en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Ahora, ¿quiénes fueron aquellos que desobedecieron en los tiempos de Noé? Eso es obvio, fueron los antediluvianos, ¿entiendes? Sabemos muy bien ya que hasta ese punto los demonios habían sido, por lo que habían sido ángeles, ya habían desobedecido hace tiempo y estaban en desobediencia en contra de Dios. Y por eso cuando aquí se entiende claro
que a quien Pedro o de quien Pedro está hablando es de los antediluvianos. Pero escucha cómo lo sigue diciendo. Y ahora les voy a explicar 3 puntos que son clave para comprender esto. Sigue diciendo el texto bíblico, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. El lunes estuvimos también mencionando que cuando hace referencia a esta idea de que Dios estuvo esperando con paciencia, ahí se muestra la gracia que Dios dio, la gracia para que esa generación se arrepintiera y entrara al arca. Pero sabemos que no sucedió así, o sea que las personas no se arrepintieron. Sigue diciendo el texto, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Cuando uno entiende este texto, según el contexto, que yo entiendo que hace referencia a la época de Noé y a los antediluvianos, como ellos, los antediluvianos, siendo los espíritus encarcelados, uno comprende que literalmente Cristo Jesús predicó a esa generación a través de su Santo Espíritu. Acuérdense que sabemos muy claro que la Biblia presenta de forma explícita en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que el Espíritu Santo ha trabajado en todas las generaciones y que ha sido a través de ese Espíritu Santo como Dios, como Cristo Jesús se ha manifestado. Ahora, escuchen los 3 puntos que yo quiero explicarles, porque yo creo que es necesario para poder entender esta idea que les presenté del versículo 19, volviendo un poquito atrás, con respecto a la idea de en el cual. Y ese en el cual, como yo les mencioné, hace referencia en el Espíritu. O sea, Jesucristo fue y predicó a la generación de los antediluvianos por medio de su Santo Espíritu. Ahora escuchen estas 3 explicaciones o estos 3 significados para poder comprender mucho mejor esto, que armonizan con lo que la Biblia presenta en cuanto a esto. La número 1, en el cual se refiere al Espíritu. Y primera de Pedro 3:19 significa que Cristo predicó a los antediluvianos mediante el Espíritu Santo por medio del ministerio de Noé. Esa es la explicación o el significado 1. El número 2. La tengo aquí, la pueden ir leyendo también, muchachos. Bueno, tú la tienes ahí, perfecto. Sí. En el cual se refiere a en espíritu. ¿Entiendes? En espíritu. Lo cual es una alusión a Cristo en su estado preexistente. Un estado que, como su naturaleza glorificada después de su resurrección, podría describirse como en espíritu. Y ahí luego compárase con la expresión Dios es espíritu. Cristo predicó a los antediluvianos mientras se preparaba el arca, antes de venir a la tierra, o sea, durante su preexistencia. Y fíjense que esta idea es bien sencilla. Sabemos muy bien que Cristo, como a diferencia de otras religiones, como son los testigos de Jehová y los mormones, nosotros creemos, porque la Biblia lo presenta así, que Cristo no es una creación de Dios, sino que Él es un ser preexistente, quien ha existido eternamente. La diferencia está en que Cristo tomó la forma humana para venir a cumplir el plan de salvación, morir por la humanidad y todo lo demás. Y es necesario entender que Cristo ha existido desde toda la eternidad, o sea, Él es eterno. Él simplemente tomó la forma humana para cumplir o llevar a cabo el plan de salvación. A diferencia de lo que dicen otras religiones que creen como que no, que Él es un ser creado y todas esas cosas, que son falsedades que contradicen la Biblia. Ahora, el punto número 3, que explica esta idea de en el cual, se refiere retrospectivamente a lo que dice 1 de Pedro 3:18 en su conjunto. Y 1 de Pedro 3:19 significa que Cristo, en virtud de su muerte vicaria y su resurrección aún futura, fue y predicó en espíritu a los antediluvianos mediante el ministerio de Noé. Como Cristo debía ser muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, anteriormente predicó la salvación mediante Noé y salvó por agua a los que aceptaron esa salvación. Y esos fueron los 8 personas. Fíjate que aquí de forma bien implícita hace referencia a la idea de que Cristo Jesús predicó en el Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo o en su forma preexistente, como usted quiera llamarlo, pero Él predicó porque a través del Espíritu Santo, porque o sea, Cristo Jesús siempre se ha manifestado y sabemos muy bien que el Espíritu Santo, la Biblia lo muestra de esa forma,
predica a través de seres humanos, ¿entiendes? Eso se ha visto, o sea, Dios le ha llevado el mensaje a su pueblo a través de los seres humanos. La sierva del Señor dice que los ángeles anhelan hacer la obra que nosotros tenemos, pero que Dios ha determinado que es a través de los seres humanos como el plan de salvación se va a desarrollar, como el mensaje de salvación se va a predicar. Y ya para concluir con estas explicaciones, también dice aquí, también por la resurrección de Jesucristo, como el bautismo ahora nos salva. Ahí hablando del tema del agua, de cómo Noé fue salvo por el agua y todo eso, que ya lo hablamos hace un rato. Y ya para resumir en conclusión, llegar a tomar de forma literal el hecho de que Jesús fue y predicó a espíritus encarcelados que supuestamente eran demonios, yo entiendo que no era así. Creo que contradice un poco el contexto, porque ahí claramente el texto bíblico dice que fue a espíritus encarcelados, y Pedro inmediatamente habla que se refiere a aquellos que desobedecieron en el tiempo de Noé. ¿Entiendes? Por eso cuando uno lo entiende de esa forma, uno se da cuenta que a lo que él se refiere en este punto sumamente específico, a diferencia de lo que él quizás diga en otro versículo, en otro capítulo, a lo que él se refiere aquí es a esa generación que se perdió porque desobedecieron a Dios, porque no aceptaron el mensaje. Y claro está, y lo repito porque es algo que es necesario tenerlo bien claro, la Biblia también habla mucho de la idea de espíritus encarcelados, haciendo referencia a los demonios. Pero yo entiendo que aquí hace referencia a los antediluvianos. Ahí está, ministro. Ok, hermano mío, gracias por esa exposición. Por eso yo dije, basándome en todo lo que hemos hablado hasta ahora, y con los comentarios y en cuanto a todo, de que anteriormente Jesús predicó a los antediluvianos mediante Noé y se salvó por agua a los que aceptaron esa salvación. Y es también la resurrección de Cristo Jesús como el bautismo ahora que nos salva. Por eso dije desde ahorita que acepto las dos posiciones, porque las dos posiciones tienen base y tienen base bíblica y tuvieron cumplimiento, y una sigue teniendo cumplimiento de ella, que es la resurrección de Cristo Jesús. Aunque sabemos también que el mundo será como la venida como en los días de Noé. Así que son mucho paralelismo, que las dos tienen el mismo significado, el mismo propósito, que es salvar al ser humano. Por eso lo creo de esa manera. Mi hermano José tiene la mano levantada. No sé si Luis también, Luis quiere responderle a mi hermano Israel, y luego rápidamente vamos para donde mi hermano José, y luego hacemos una conclusión, si Dios lo permite. Mi hermano... Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente, ahora sí. No sé si usted escuchó, hermano mío, todo lo que el Israel quiso dejar dicho con la pregunta y todo eso. Creo que sí, porque son las tres ideas que del comentario. Sí. Yo las he leído. Okay. Hay algo interesante. Mira, yo te demostré que el apóstol normalmente utilizaba dos temas fundamentales para tratar ciertos temas, que eran los espíritus encarcelados y como los días de Noé, que te lo demostré en el texto que leí anteriormente. Es importante. En el contexto, Nirra, realmente, Cristo predica o proclama lo que dijo después de su resurrección. Porque entonces estaríamos obviando el versículo anterior, de donde comienza a decir en el cual, o sea, en ese cuerpo que Cristo resucitó, fue que Él realmente predicó ese mensaje. Ahora, cuando yo veo eso y pienso, bueno, entonces Jesús fue y le predicó a los antediluvianos. Nota que la proclamación que hace aquí Jesús fue de manera personal. Cristo no predicó a los antediluvianos de manera personal. No es así. El evangelio se pregonó a través de Noé. Cristo no predicó el evangelio a los antediluvianos de manera personal. Claro está, Cristo es persistente, y el cuerpo en el que Él resucitó es algo importante. No es tampoco el cuerpo que Él tiene en gloria, aunque era un cuerpo espiritual. ¿Me doy a entender? O sea, el cuerpo que Cristo anduvo aquí en la tierra y que sus discípulos lo vieron, esa cosa, no es el cuerpo realmente que Él tiene ahora mismo ahí en el cielo, y el cuerpo que tenía antes de humanarse. Si nosotros ahora mismo vemos a Cristo, morimos, porque ya es un cuerpo demasiado glorificado. Eso es importante también saberlo. Si quitamos entonces en que Cristo, en el cual fue,
no fue a quien le predicó a los antidiluvianos en su estado persistente y de manera personal. Entonces todo se caería porque la Biblia no nos da registro de eso. La Biblia sí nos da registro de que verdaderamente el Evangelio llegó a los antidiluvianos porque Noé pregonó la justicia de Cristo Jesús. Por eso llegó el Evangelio hacia ellos. Otro punto importante. Quiero leerlo textualmente para que ustedes vean algo, Okay. que era lo que Deme la cita, yo hermano mío, iba para ponerla aquí si usted quiere, para que todos la leamos. aclarando. Perdón, ¿Me puede dar la cita si quiere para que la pongamos aquí todos, la vayamos leyendo claro, también? segunda de Pedro 2.4, segunda de Pedro 2.4. Ok, Noten qué interesante. 2:4. Sí, Ok. porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Ujú. La palabra de infierno allí es traducida como el tártaro, pero realmente nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que el infierno será la tierra. ¿A dónde arrojó Dios entonces a esos demonios? ¿A dónde los encarceló? ¿Quién es la tierra que está encarcelado? En la tierra. Ujú. Como yo leí el texto ahorita, que la tierra está siendo reservada para el fuego del gran día, realmente entonces ese infierno al cual el apóstol se está refiriendo allí, que los espíritus están encarcelados, se está refiriendo al planeta Tierra, que llegará a ser en una ocasión donde Satanás recibirá su sentencia y de paso estará prisionero por 1000 años. Eso es importante. Lo que pasa es que el apóstol está uniendo los dos temas, porque como yo le dije ahorita, quería transmitir dos mensajes. Ahora bien, yo estoy de acuerdo en que Cristo sí fue predicado a los antidiluvianos, pero no fue Cristo de manera personal. Cristo utilizó un instrumento que fue Noé, porque si Cristo hubiera hecho eso, entonces se cae totalmente todo lo que el versículo en realidad nos quiere transmitir. Otro asunto importante, y ya yo creo que con esto termino. ¿Quién fue que resucitó a Jesús? ¿Quién sabe? ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. Y noten que aunque el Espíritu Santo lo resucitó, en el cual no dice que fue el Espíritu No se escucha, hermano mío. Santo. No se escuchó lo que dijo. La parte de la bocina, creo. Ahora sí, adelante. Okay. El Espíritu Santo fue quien resucitó a Cristo. En el texto en el cual no se refiere a que fue el Espíritu Santo que fue y predicó a los antidiluvianos. No. Él no fue el Espíritu Santo. El texto está refiriendo a Cristo resucitado en el cuerpo espiritual, en el cual el Espíritu Santo lo resucitó. Déjenme buscarle el significado directo de la palabra vivificado. La palabra vivificado en el original se traduce como sopoieo, que significa literalmente dar vida, vivificar. Es decir, Jesús fue y predicó a esos espíritus encarcelados una vez el Espíritu Santo le dio vida. O sea, no pudo ser en un estado de persistencia. Está siendo claro que después que el Espíritu Santo le dio vida, Él resucitó. Él en ese cuerpo entonces fue y proclamó. ¿Me doy a entender? Entiendo una parte, pero el versículo no nos está diciendo exactamente que Cristo fue en cuerpo a predicar. O sí, el versículo 19 lo está diciendo, en corroboración con el versículo 18. Claro, en su cuerpo personal, en el cuerpo que Él ascendió hacia los cielos. Vamos a ver qué nos dice el versículo 18 al 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la voluntad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, vivificado en espíritu. Entonces está haciendo referencia a la parte mortal de Cristo Jesús. Porque no nos dice vivificado por el Espíritu, nos dice vivificado en espíritu.
en espíritu, Sí. en espíritu. Sí. Pero literalmente la palabra vivificado, traducido, es igual a dar vida. De paso, otras versiones Ujú. de la Biblia, Pero que de hecho Cristo no murió totalmente, porque su naturaleza divina no murió. Por eso fue muerto en la No. carne. Por eso fue muerto en la carne y vivificado en el espíritu. Jesús, Mm. en su forma dual, como la divinidad, Padre e Hijo, a la vez cuerpo y espíritu, cuerpo y Dios, aparentemente. Lo que murió fue la carne, como dice aquí, pero fue vivificado en el espíritu. Su espíritu nunca murió. Su parte divina como deidad no murió como tal. Que bueno, Sí. acuérdate Bueno. que Dios se había despojado de su divinidad, o sea, la había hecho a un lado. realmente, Utilizó su- realmente. Entonces, es que la divinidad de Cristo no puede morir. Porque si Cristo entonces No, no, muere, no, eso es porque que quede necesita, claro, pero- necesita o pecó o necesita un salvador, que no es Él, para que le dé vida. No, acuérdate. Porque pecó. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Me entiendes? Como tal. Ahí entonces podemos meter en juego la divinidad de Cristo Jesús, como tal, en ese aspecto. Y llegó el mira. Cristo realmente era 100% carne, Sí. 100% carne. Exactamente. Sí. La Y 100%, divinidad de 100%, Cristo. 100% Dios. No, espérate. Él era Dios. Él Ah. era Dios entre los hombres. Ah. Él era Dios entre los hombres. Pero esa divinidad de Cristo dependía rotundamente del Padre. Ok. Por eso Jesús al momento de morir le dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Sí. No está diciendo en tu mano encomiendo mi divinidad, sino mi espíritu, mi aliento de vida. Sí, pero el espíritu, la vida y lo que Jesús tenía en sí, porque tú sabes que Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es inmortal. Dios Exactamente. no puede morir. Exacto. Dios no puede morir. Exacto. Pero Cristo aseguró su divinidad de decirle al Padre, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ujú. No era por sí mismo, sino por la pertenencia que él tenía con el Padre. ¿Lo doy a entender? En parte. Hello. Entiendo. Sí. Hello. Sí, sí, te escucho. Te escucho perfectamente. Porque si Cristo hubiese morido también como divino, no Ujú. tendría sentido nuestro sacrificio. Exactamente. A eso es lo que voy. No hubiese tenido, o sea, si hubiese tenido sentido, pero no iba a suplir la necesidad mayor, porque Cristo tenía que morir necesariamente como humano. Exactamente. Por eso nos Como dice humano. siendo la verdad muerto en la carne, pero pero vivificado en espíritu. O sea, Vivificado en vivificado en un espíritu. cuerpo diferente, en un cuerpo espiritual, que es lo que se nos promete a nosotros también. Pero la palabra vivificado que se utiliza, No te escuché lo que dijiste. Ahí. Como que se cortó un poco. por ejemplo, Ahora se escucha menos. Está tapando el micrófono. Se creo. escucha menos, hermano mío, ahora. hello, Sí, ahora sí, perfecto. ¿escuchan perfecto? Sí, perfectamente, hermano mío. Ok. Déjenme leer esta- Ay, 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 ay. Pero está tapando el micrófono, hermano mío. Diego, yo quiero opinar algo. Antes de que usted me opine, hermano mío, le voy a dar la palabra a José cuando Luis termine. Que tiene José ahí, está desde el domingo. Desde el domingo del 2021 está José ahí con la mano arriba. Sí, Hello. el tema está buenísimo. Me gustan los temas así. Hello. Sí, sí, perfecto, hermano mío. Adelante. Hello. Su muerte en su cuerpo, ¿me escuchan? Ahora sí, su muerte y su cuerpo. Está Pero tapando el el espí- micrófono, yo creo, cuando Es la señal cuando viene a ver. Él sufrió la muerte en su cuerpo, dice el texto. Exacto. Estoy leyendo de la Biblia al día, se llama así la versión. Ok. Pero el Espíritu hizo que él volviera a la vida. O sea, hablando de la palabra vivificando. Ajá. Aquí la traducción lo traduce correcto. Dice que fue el Espíritu hizo que él volviera a la vida. Es decir, el Espíritu lo resucitó. Ok. ¿Me doy a entender? Ujú.
Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que Jesús personalmente fue quien proclamó ese mensaje, personalmente. Esa es la parte que yo Ok, quería aclarar. ok. ¿Estaríamos violando el texto si decimos que Cristo fue de manera preexistente? Porque siempre Él ha estado con el Padre y con el Espíritu Santo a darle ese mensaje de amonestación a los antediluvianos. Como tal, estaríamos violando el contexto, estaríamos violando la hermenéutica, parte de la hermenéutica, si decimos de esa manera. Tú sabes que yo entiendo que como la misma idea de la deidad se expresa, Ajá, hace referencia a que tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sí, son tres personas divinas que conforman un mismo Dios. Exacto. Y todo lo que ellos hacen en conjunto. es el mismo propósito. Exacto, Exactamente, es en conjunto. exacto. Sabemos muy bien que los tres han trabajado en el plan de la salvación desde el inicio de todo. O sea, Exactamente. y fíjate, yo quería explicar algo con respecto a lo que estaban mencionando ahorita. Tú sabes que la Biblia dice en el libro de Juan 10:18, Ujú, Cristo Jesús hablando que Él tiene poder para poner su vida sí, y para volverla a tomar. exacto, ¿Entiendes? exacto. Y esta idea implica o expresa que Cristo Jesús voluntariamente, tú sabes que Pedro, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, allí dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo Sí. el tema del plan de salvación, de que Cristo Jesús diera su vida por la humanidad, por Exacto. todo eso, por los pecadores. O sea, fue algo que Él voluntariamente decidió, y esa decisión voluntaria de Cristo estaba en completa armonía con lo que el Padre también quería. Ujú, ¿Me entiendes? O sea, tú sabes que todo va de la mano, todo va conectado. O sea, en cuanto a Dios, la deidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo van conectados, y todo lo que ellos hacen va de la mano en lo absoluto, en todo. ¿Entiendes? exacto. Entonces, como Luis mencionaba, Ujú, Cristo Jesús vino aquí a la tierra. Él dejó a un lado su divinidad, su poder y todas esas cosas, y vino 100% humano, porque acuérdate que de esa forma debía ser cumplido. ujú, Cuando Satanás tentó a Jesús para que utilizara como que esos poderes que él Sí. tenía sí, como parte de su divinidad, ujú, él no cayó en esa tentación, porque si no, o sea, Satanás le hubiera dicho, pero acá, tú no puedes venir aquí a utilizar poderes como que, ¿me entiendes? Poderes Exacto. así para vencer el Ujú. pecado y todas esas cosas. Tú tienes que utilizar, o sea, así como humano que tú eres, de esa forma que tú tienes que vencer. exacto. Por eso Jesús no hizo utilidad de su, por ejemplo, en el tema de la convertir la piedra en pan. Ujú, ¿Entiendes? No. sí, No sucedió de esa forma. exacto. Por eso Cristo Jesús murió siendo 100% humano, descansó como humano, o sea, la muerte estuvo Ujú. muerto ahí, y el Espíritu Santo, o sea, el mismo Dios vino y lo resucitó, Sí, ¿entiendes? sí, Como la Biblia así lo expresa. exacto. Exactamente, hermano mío. Gracias, gracias. Tenemos a José. José, hermano mío, discúlpame que tenía una hora ahí, brother, y no te había dado la oportunidad. Adelante, hermano mío. Ya contigo cerramos, con broche de oro. No sé si Sael tiene algo más que decir, o mi hermano Junior, que está por ahí también, escuchando el tema. Es que el tema está bueno, viejo, no se corre hablando. Está buenísimo el tema. No sé si mi hermano Luis está todavía, o se fue. Estoy por aquí, activo. ¿Usted terminó de dar su punto, mi hermano Luis? Sí, básicamente sí. Sí. Ok. Entonces, si tomamos las dos posiciones, antes de darle la palabra a mi hermano Luis, a mi hermano José, estamos violando principios bíblicos de interpretación. Si la tomamos las dos, o si nos ponemos de un lado o del otro. No llego, porque recuerda lo que dije ahorita, no es un tema relevante, de paso. Ujú. Nosotros estamos indagando porque queremos, porque si no se nos ha revelado realmente. No, no, esto está revelado aquí ya. Si no se nos ha revelado Eh. con certeza lo que son esos espíritus encarcelados, Ujú. ya
Ya. O sea, cualquier de la posición que tomemos, eso es. Ya. Porque, o sea, lo revelado es para nosotros. No, pero y cualquiera, eso yo creo cualquiera que de no- las versiones bíblicas que tomemos, porque hay muchísimas versiones. Exactamente, porque las dos tienen base. Exacto. Es lo que yo encuentro. Yo creo Exactamente. que lo más importante es no caer en el error que de interpretación que mucha gente le ha dado, diciendo que esos son espíritus que están en el infierno, y cosas así, porque eso ya Ahí se voy. sale de la Biblia. Ahí Exacto, voy. ya Las eso- dos ya eso ideas. está Yo, de descartado. todas formas, yo me mantengo en la idea, en la postura, ¿entiendes? De que ese texto específicamente hace referencia a los antediluvianos, pero eso, como mencionaba, no es algo punto de salvación, eso para uno tener conocimiento, saber. Exactamente. Saber, Sí, porque saber, ellos- Lo que, saber, entendiendo, saber ahí. interpretar bien la Biblia y así. Exacto, pero llegar a pensar que esos son de qué sé yo, los fantasmas, los muertos y la vaina rara que están en el infierno, yo creo que ya ahí ya uno se está metiendo a un terreno que es Que es antibíblico, el completamente. diabólico, espiritista totalmente en ese caso. Exactamente. Mira, Exactamente. Luis dijo algo. Y también al estudiar estos temas así, uno se refuerza Sí, en otros temas también. exacto. Exacto, hermano mío. Tú nos has reforzado muchísimo en cuanto a lo que has dicho también, en Israel también. Mira, tú dijiste algo, Luis, y no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Tú dijiste que no es un tema de salvación. Pero en parte sí es un tema de salvación porque nos está hablando del bautismo. Tanto del bautismo de Noé como del bautismo de nosotros. Arrepentidos No, y pero hace referencia a- Esa parte arrepentidos. sí, yo digo al del significado Ok. de los Exacto, espíritus al encarcelados. significado. O sea, Ok, ok. no es a la otra parte, Ok. porque por algo está escrito. Exactamente. Arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Con este versículo podríamos englobar todo lo que estamos hablando, tanto del tiempo de Noé como del tiempo de nosotros. Con ese solo versículo, hermano mío. Tenemos a José. José, contigo terminamos, hermano mío, con tu conclusión y con tu oración. Así que adelante. Amén, hermano mío. Igualmente para ti, Luis. Bendiciones. Mi hermano José, no sé si me escuchas. Sí, mi hermano, perdón ahí que estaba fregando. Ay. Estaba en fregadera. Vamos a orar entonces. No, pero ya no tengo más nada que decir porque ya, por ejemplo, si vamos a los salmos, en la Biblia, también cuando una persona está encarcelada o en esclavitud, vemos que significa cuando esté en pecado también. Exacto. ¿Entiendes? Ujú. Vimos en el significado de espíritu, neuma en griego, que se puede significar espíritu, movimiento, una persona, cuerpo, Exacto. aliento de vida, Ujú. etc. Y en el contexto que más cuadra con lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, es en el contexto que era a humanos, que no era a espíritu literalmente, que estaba en un infierno, sino que era el mismo Señor, porque dice la Biblia también, si vamos aquí en el contexto bíblico, que cada palabra que se da es inspirada, por el Espíritu de Dios. Exacto. O sea, y dice él, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará que libres. Dice el Señor, o sea, que ustedes están encarcelados, están esclavizados por el pecado, pero mi verdad, si ustedes la aceptan y la siguen, los hará libres. ¿Y qué Exacto. pasó con los diluvianos? Que ellos no aceptaron la verdad Ujú. y murieron como encarcelados. Ujú. Murieron como sin la verdad. ¿Pero por qué? Se perdieron. Porque no la aceptaron. Entonces, Exacto. Noé estaba hablando mentira. No. No, ¿qué estaba diciendo Noé? La verdad. Los reales códigos. Ujú. Entonces, la verdad que se predica es inspirada por quién? Por Dios. Por el Espíritu Santo, por el mismo Dios. Entonces, claramente, cuando está hablando que el Espíritu fue a predicar a espíritu encarcelado, está hablando de personas, está hablando de que el Espíritu de Dios usó a Noé en ese entonces, en ese tiempo y en ese momento, y lo inspiró para decirle la palabra, porque ninguna profecía viene de parte de carne humana, sino viene de quién? De Dios.
Entonces, ¿qué le estaba predicando Noé a ellos? Una profecía. Ujú. Le estaba profetizando que venía un qué, un diluvio, dice. Exacto. Entonces, José claramente, está en la misma postura que yo. Ujú. claramente, fue así, hermano mío. Ok. No, gracias, hermano mío. Yo me imagino a Noé diciéndole después de los 7 días, es mentira que va a venir un diluvio. Tremendo. Gracias los muchachos por este tremendo estudio. El estudio estuvo 1A. No nos podemos quejar. Hubo leña, se gastó la leña, trajeron más leña, trajeron más. Y así es que me gusta que se hagan los estudios profundos con la ayuda de Dios. Espero que para el próximo podamos romper así mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Adelante, hermano mío. Yo creo que sería bueno que elijamos otro tema para tratar ahora, si es posible, así para dialogar. No sé, cuando vayamos a estudiar el próximo tema. Ujú. Para de esa forma, como que dejarlo establecido ahora. Yo no sé si ya terminaron el tema de De la inmortalidad del alma, sí, este era el último ya para concluir. Me gustaría que podamos dar el tema del Rico y Lázaro nuevamente, porque cuando yo lo hice no lo grabé. Entonces no lo pude subir y quedó esa parte ahí, ¿me entiende? No quedó el video, no quedó el video. Por eso no se dio esa parte. Pero en un futuro o el próximo estudio podríamos hacer. hacer. Hablando de eso. Pero vamos como 3 días, ¿sí? Pero entonces lo podemos hacer para la próxima. Yo personalmente lo puedo hacer el estudio. Lo puedo subir sin problema. Y así. Pero nada, yo voy a tirar por el grupo ahora el tema que vamos a desglosar. Lo voy a tirar ahí en la tómbola para que elijamos el que tenga más votos. Pero yo digo, dialoguemos aquí entre nosotros de una vez así. No, es que me gustaría tirarlo por el grupo. Así hablamos ahí. Y el tema que tenga más votos, entonces le damos. No, yo sé, pero digo, presentar opciones nosotros acá y mandarlo por el grupo. Bueno, yo tengo aquí temas como arroz, hermano mío, aquí. La justificación por la fe, la ley y el sábado, la marca de la bestia, el sello de Dios, la lluvia tardía, la reforma pro salud, la fe de Jesús, el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis también, que sería buenísimo hacer una serie de cada libro. El Anticristo y el 666, el Armagedón, el estado de los muertos, que ya la dimos esa serie, América en las profecías, el don de profecías, las fiestas solemnes de Jehová, el santuario, el cierre de la puerta de gracia, las plagas, Mateo 24 y el fin, la segunda venida, la salida de las ciudades, la santificación, el milenio, el nuevo orden mundial, el mensaje de los 3 ángeles, la gran ramera, el juicio investigador, la purificación del santuario y los 2300 tardes y mañana. Son parte de los temas que tengo aquí para dialogar. Yo digo que sería bacán estudiar el tema del espíritu de profecía. El espíritu de profecía. Ay. Está duro ese. Para reforzar la fe de aquellos que quizás están dudando mucho del espíritu de profecía. Tengo aquí un librito. Inspiración en la doña y todo eso. Después de la Biblia, tengo este librito aquí titulado 101 preguntas sobre el NGI. Listo para hacer una serie con él. Aquí responden un sinnúmero, 101 preguntas de personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sobre el NGI. Este libro la responde. Tengo más libros por ahí de hermenéutica, de cómo interpretar el espíritu de profecía y todo eso. Y muy bueno, muy bueno. Tengo mucho material en cuanto a eso. ¿Qué lo podríamos hacer? No se escucha, varón. Yo tengo uno aquí que rompe a ese. Dale. Asombrosas profecías de Elena White. ¿De quién? Las profecías que ella ha dicho que se han cumplido. ¿De quién el libro? A los que no creen. ¿De quién el libro? ¿De quién el libro? El autor. Sí. No, el autor no recuerdo los nombres. El libro anda por ahí en la biblioteca. Ok. Aparte de eso, tengo una serie que se llama Creed a sus profetas de Esteban Boro. Que ya eso es el final, el principio. Ahí se pararon las aguas, se paró el tiempo. Ahí se paró la respiración. Ahí se paró el tráfico. Ahí se paró todo. Óyeme. Santísimo Dios. Ese hombre lo utilizó el Espíritu Santo para hacer esa serie. La voy a mandar por el grupo. Se titula Creed a sus profetas. Tremenda serie.
¿Qué tú dices entonces si le damos con eso del escrito profético? Yo no tengo problema en cuanto a eso. Vamos a ver qué dice el público, porque tú sabes que aquí somos democráticos. Escribe en el grupo y ¿qué dice? Sí. Yo ahora mismo le doy su promoción ahí para que las personas se animen. Y así. Dale para allá con ese es muy bueno. Pero claro que sí, claro que sí. Es importante. Y Pero- fíjate que es muy necesario ese tema porque Vital. Vital. mucha gente hoy en día, jóvenes, como que no tienen muy claro esas ideas. Y como hay tantas cosas fuera de la iglesia, que vienen como que se le mete, que la gente las lee o las investiga en cuanto Sí. al linaje de Guay, el Ujú. espíritu de profecía y esas cosas. Ujú. Y tiene muchas distorsiones. Entonces, estudiar ese tema aclara y fortalece la fe en cuanto a lo que creemos. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Y tú sabes que esto es un pilar de nuestra Pero de nuestra claro, fe. hermano mío, eso es bíblico. Esto es algo distintivo del pueblo. Exacto. El problema es que las personas se llevan de todos los comentarios que ven en Facebook y de la publicación y los videos en YouTube, pero no se van directamente a la fuente original, de donde salió Diego. de donde salió el material. No le gusta irse allá. Yo sigo páginas de Facebook. Mira, yo sigo páginas de Facebook que literalmente se dedican a hablar mal de la Sí, NGD. sí. Yo no lo leo, pero yo digo, esta gente tiene un ministerio en contra de la NGD. Y yo me quedo por ir como que esta gente tiene dinero. Pero hacen unos listines, haciendo un estudio. Sí. Yo en algunas ocasiones he leído algunas cosas y he dicho, pues, esto tiene un montón de errores, un montón de cosas, pero yo digo, o sea, ¿cómo es que dedican tanto tiempo a hablar más? Y literalmente hay páginas que están en contra del NGD. Tremendo. Y yo digo, wow. Tremendo. Entonces, lo triste es, como tú dices, hay gente que solamente se basa en eso y ya hace una teología de eso. Sí. O sea, uno tiene que leer para poder leer lo que la persona dijo, compararlo con la Biblia, a ver si es verdad lo que dice. A ver si esa profecía que supuestamente dijo es cierta. Ujú. ¿Entiendes? Exacto. Yo tuve un debate con un muchacho en Facebook, en Instagram, en cuanto a eso. Y al final de cuentas me dijo, tú eres muy respetuoso. Yo no considero a Ellen G. White como profeta. Después de los rafagazos que nos dimos. Tú me das, yo te doy. Y digo, al final, yo no considero a Ellen G. White como profeta, pero sí sus escritos fueron muy buenos. De hecho, estoy considerando la doctrina del sábado. Estoy guardando el sábado por mi cuenta. Estoy adoptando el régimen pro salud. Y estoy tratando de irme al campo. Bendiciones. Me dijo, ya. Yo nada más con eso que me dijo, le dije, vamos a orar por ti para que tú seas el próximo predicador adventista. Tomó ahí doctrina distintiva por él mismo. No cree que los escritos como tal, de que fueron inspirados, pero está observando el sábado. Está adoptando el régimen pro salud también. Y está adoptando el salir de las ciudades. Cuando tú adoptas o cuando tú crees esos tres temas, tú automáticamente o inconscientemente estás de parte del mensaje de los tres ángeles. Y eso es muy buen indicio. Muy buen Ay, indicio. no Tú solo sabes que algo importante para tú confirmar que lo que la doña dijo es cierto y que ella es inspirada, o sea, una profeta enviada por Dios. Sí. Es lo que dice la Biblia, que si el profeta lo que dijere no se cumple, falso profeta, pero si se cumple, uno tiene que entonces considerarlo como lo que es. Sí. ¿Entiendes? O sea, que todas sus profecías se cumplan, no diga que dos o tres así o una, no. Y esa Pero- característica, y hay pruebas contundentes en cuanto a eso, en cuanto a la doña. Exacto. Bueno, eso ya sería un tema para Exacto. desglosar poco a poco. Pero sí. bueno, no me le diga a la doña, no me le diga a la doña. Hey, yo quiero decir algo ahí. Adelante. Oye, güey. Se Es, fama. es tan tal que hoy en día muchas personas claramente hablando consagrada a Cristo Ujú. están en el plan de salir de la ciudad Sí. y no son adventistas, Sí. son judíos mesiánicos que yo conozco, que yo mismo lo conozco, que ellos me siguen, Ujú. judíos mesiánicos, evangélicos, protestantes y muchas personas que hoy en día que están viendo cómo se están poniendo la ciudad, están viendo cómo los políticos están avanzando en la profecía que se están cumpliendo sobre la marca, sobre las restricciones, Exacto. sobre este nuevo orden, sobre este poder que dice la Biblia que iba a actuar como está actuando este gobierno de ahora. Ujú. Entonces vemos que la hermana Elena hace 100 años atrás
está mandando este mensaje. Fue como yo dije. Exacto. ¿Por qué yo me bauticé por la ventita? Porque esta persona viene hace 100 años atrás diciéndote salí de la ciudad. O sea, y hoy en día hay mucha gente que están despertando y están agarrando su motreta y se están yendo de las ciudades. ¿Pero por qué? Porque tienen la verdad que encima. Exacto. O sea, esta mujer vio el futuro hace 100 años atrás. Ujú. ¿Tú estás entendiendo? Yo, Exacto. como dije en mi historia, ya Ventita, que tiene su casa fuera de la ciudad de hace más de 10 años, son gente Sí. que están preparados para no depender de gobierno, ni una menta de gobierno. Ujú. Entonces, esto, como yo dije, es una preparación. Exacto. Esto no es que tú al otro día, no, que yo me voy a arrepentir cuando vea a Cristo viniendo en el cielo allá. No, esto no es así. No, que yo no voy a dejar marca por la bestia. Sí. Tuve mucho impío diciendo eso. Ujú. No, que yo estoy dispuesto, pero esto es una preparación. Ujú. Esto es, ¿cómo usted no se va a dejar marcar por este gobierno, por este poder, por esta bestia que va a coger el poder en el mundo entero si usted depende hasta del agua que bebe del gobierno? Exacto. Depende hasta de la luz que tiene del gobierno. ¿Ustedes Oye, entienden? Y en el clavo. Te ríes, pero es verdad, Hewell. Mi hermano Luis, este hombre que El tú ves varón ahí, tiene luz. ese hombre que usted, El varón tiene luz, es ese- verdad lo que él dice. ese varón que usted escuchó ahí, es un testimonio vivo, Luis. Ese hombre ha sido evangélico, pentecostal, testigo de Jehová, yo creo Testigo que de ha Jehová. sido. Digo, Dios me sea. Judío mesiánico. Ese Sí, hombre Ha sabe de brincado en religión. todas las aguas. Ese Sí. hombre sabe de religión, Luis, sabe de lo que está hablando. Sí. Entonces, cuando... Sí, dígame. Otra profecía muy interesante que ella tiene es que en los años 1800 y tanto, cuando ella escribía el conflicto, ella escribió que Estados Unidos sería la primera potencia mundial, Ujú. pero que eso en sus días No, era algo Ilógico. ilógico pensar eso, Ujú. porque todos los Oye, pero ¿qué misión tiene el teléfono tuyo, Luis, hoy? Me cortó. Pues ver, Oye, déjame terminar, qué prueba. ahí para darle la palabra a mi hermano Luis ya No, es que no para se- es terminar como de que no se fregar escucha. aquí. Delen, Oye. cuando ustedes decidan oramos. Entonces, ¿qué te digo? Esa profecía se cumplió de que el cristiano tiene que salir de la ciudad, que ella dijo, ¿entiendes? Porque hoy hay cristianos, hay cristianos, no sé si me entienden, que no son adventistas, Sí. que no conocen ni a Elena, Ujú. y hoy están siguiendo los pasos que ella dijo que se tenía que seguir. Sí. Pero gente que no son cristianos, Como gente, tú dijiste. gente del mundo está haciendo eso. Sí, inclusive hay mucha gente que hoy están viendo como yo le muestro a Elena, no como fanatismo ni nada de eso, sino viendo cómo esta mujer hace 100 años atrás estaba preparando un pueblo. Gente de otras dominaciones lo ven y dicen, no, pero verdad, esta mujer tenía que tener algo, un poder sobrenatural dentro de ella. Ujú. Y también ven la cita, como ella habla, que tú sabes que los judíos mesiánicos dicen que la mayoría de religión han abolido la ley. O sea, el judío mesiánico exalta la ley porque ellos creen que ellos son judíos, Exacto. no porque ellos creen que ellos son gentiles. ¿Tú estás Ujú. entendiendo? A diferencia Sí. de nosotros, Ujú. nosotros exaltamos la ley porque nosotros creemos que la ley de Dios sigue vigente eternamente Amén. Amén. y que es para todos, no tan solo para los judíos. ¿Estás Amén. entendiendo la diferencia? Entonces ahí lo voy a dejar. Gracias, hermano mío. Me gustaría hacer en un futuro una serie de los 10 mandamientos explicando cada uno de los mandamientos en la Biblia completa. Eso me gustaría hacerlo un día. Y así. Mi hermano Luis, adelante, con usted terminamos, hermano mío y Orek, para que nos despida. No, ya, yo dije lo que iba a decir. No, Yo porque dije se lo que iba a cortó. decir. Usted se cortó a mitad. ¿Eh? Te cortaste a mitad, no se escuchó al final. No me escucharon. No, que una de las profecías. Eso Muy lo poco escuchamos capaz, de Estados Unidos como potencia, pero nada más está ahí. Después de ahí no escuchamos más nada. Exactamente. Mm. Los años 1800 y pico, eso ni siquiera se tenía en mente, porque es que las grandes potencias estaban para allá, para Europa, y ella sí lo dijo. De paso, ella Ujú. murió creyendo eso. Ella Ujú. murió en el 1915, 16, no recuerdo Sí. bien.
15. Y Estados Unidos comenzó a ser potencia mundial fue después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, 20 años después. Nota Ujú. que interesante. Ujú. Pero ella había dicho que Estados Unidos va a ser potencia mundial. Entonces, no puedo negarme a creer que Estados Unidos también será la que va a implantar leyes contra nosotros. Y de allí nacerá entonces las leyes dominicales y todas esas cosas. Pues ella sí también lo profetizó y eso es algo bien interesante. Exacto. Gracias, hermano mío. Israel, adelante. Yo quería decirle, muchachos, que yo tengo un terrenito ahí, por si a usted no le da tiempo a conseguir el suyo. Oye. Cuando, ¿entiendes? Oye. Haya que salir, Es un discípulo de así Jehová. que ya sabe. Es un discípulo de Jehová. Entonces, No es por el mismo dominicano ni sentir, en Estados Unidos, pero es un terrenito por ahí que gracias a Dios es amplio. Tenemos ahí para sembrar y vaina, para hacer algo bacano. Está excelente, hermano mío. Así que ya ustedes saben. Lo felicito. Mejor Pero lo que han mejor dicho ya se es daña. importante tenerlo es importante tenerlo en consideración, el uno prepararse, porque, o sea, las cosas, como se ve todo lo que acontece en el mundo, literalmente las cosas van sumamente rápidas, los acontecimientos que ya la profecía ha revelado, Exacto. y uno tiene que hacer los preparativos necesarios, no de forma teórica, sino en la práctica, porque uno puede saber toda la teoría del mundo, salir del campo, hacer esto, aquello, Sí. pero si uno no hace nada, uno se queda en el aire, uno tiene que de una vez accionar para de esa forma tener la preparación adecuada para cuando ya la cosa haya que salir definitivamente, ya uno tener todo. Exactamente. Toy, broncochen y jarabe. En caso de... Vamos a orar, los muchachos. Vamos a orar. El tema estuvo demasiado bueno, no me puedo quejar. Estuvo mejor de lo esperado. Gracias a las personas que nos están viendo también a través de las redes sociales, en este caso Facebook Live. Que el Señor los bendiga. Espero que puedan compartir este video si les gustó, y si no les gustó también compártanlo para que se siga expandiendo el mensaje. Aunque difieran en algunos puntos, compártanlo, ya que Pablo dice que tenemos que escudriñarlo todo y extraer lo bueno. Así que gracias por acompañarnos, a ustedes también, los muchachos, mi hermano Israel Junior, Carla, Luis, mi hermano José también, que se acaba de ir. Un placer que estén con nosotros y que hayan podido durar hasta ahora en este estudio. Un poco largo, pero nutritivo. El tema se desglosó, se armó, se exprimió y se entendió, que es lo más importante. Así que vamos a orar así como estamos. Oremos. Gracias, Padre. Te damos por esta hermosísima oportunidad que nos diste, Señor, de escudriñar tu palabra. Gracias porque nos diste la sabiduría para poder leerla, para poder entenderla. Ayúdanos también a ponerla en práctica, que es lo más importante, Señor. Sabemos que tú desde en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vienes diciendo que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y que tenemos que bautizarnos para perdón de ellos, Señor. Ayúdanos a poder morir al yo diariamente. Ayuda a aquellas personas, Padre, que aún no han tomado su decisión, de que puedan tomar su decisión de arrepentirse, de entregarle sus vidas a ti, Padre, y de que puedan, Señor, ser una nueva criatura en ti. Prepáranos y prepara a cada una de las personas que están escuchando este tema, y dirígenos siempre, Padre, en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Amén. Amén, mi gente, ya ustedes Feliz saben, noche. estamos Amén, activos. pasen buenas. Bendiciones.